La historia comienza aquí. La ruta de la huelga de 1921. Aquí en la municipalidad de Grégoles comienza esta triste historia, catalogada como la Patagonia rebelde, donde se suceden una gran cantidad de fusilamientos. Se habla aproximadamente de unos 300 a 1500 peones que solicitaban a los dueños de las estancias mejores condiciones de trabajo. Lo único que solicitaban los peones era la mejora de un sueldo. Además de eso solicitaban velas, porque les solicitaban era que los estancieros les facilitaran estas velas y que no tuvieran que pagarlas ellos, y que además de eso solicitaban colchones, porque tenían que dormir sobre la piel de las ovejas. Y además de eso solicitaban de que los botetines que estaban en inglés fueran traducidos al español. Bueno, aquí tenemos la primera vivienda que funcionó como taller de reparación de vehículos de la época, principalmente de chatas y carros que pasaban por Canalón. Esta construcción fue una herrería llamada La Fundadora por José Cuney Pusne, inmigrante austriaco que llegó a Argentina en el año de 1913, y que posteriormente esto acá se llamaba Canalón León. Posteriormente se declaró como gobernador Grégoles. Y aquí tenemos, esta es la imagen de un herrero, y vamos a mirar bien cómo es realmente esta primera herrería. Entonces, la construcción de esta herrería estaba hecha con lata de combustibles. Bueno, entonces en estas latas de combustible eran las que ellos desbarataban, las ponían todas planas y formaban todas las paredes y el techo de la primera herrería. Entonces acá tenemos el yunque. Me imagino que esto era donde calentaban las cerraduras para colocarlas. Aquí, como dato curioso, en esta herrería se fabricaban las marcas del ganado de las diferentes estancias. Aquí tenemos algunas de ellas, y que aquí se elaboraban, en este preciso lugar se elaboraban estas marcas. Bueno, entonces acá en este lugar, que era la herrería, aquí era donde se formaban, se hacían las herrajes para los caballos, y también se hacía lo que eran los aros de las ruedas de las carretas. Aquí, por ejemplo, hay algunas que vamos a mirarlas. Mire, por ejemplo, el tamaño de esta rueda de ese carruaje. Y hay algo bien simpático. Aquí hay otros aros, pero miren la particularidad. Si ustedes alcanzan a ver acá, mire que está un poquitico deforme. Entonces aquí era donde ellos unían. No me explico cómo,
pero unían muy bien la superficie de manera tal de que el aro daba perfectamente para montarlo ya sobre la llanta. Aquí también podemos apreciar, mírenlo aquí está un poquitico más pronunciado, miren en este lado. En la ruta de la huelga aparece un personaje que lideró prácticamente lo que fue a los obreros de las estancias. Apareció un personaje que se llamaba José Fon, pero lo apodaban como Facón Grande. ¿Por qué decían Facón Grande? Porque resulta de que él siempre cargaba una daga de un tamaño bastante grande, pero que lo utilizaba era para las cuestiones del ganado, porque ustedes saben de que Argentina es un país netamente ganadero. Resulta que aparece este señor Facón Grande, que era muy reconocido y muy querido también, y tenía una particularidad, que él era un experto en doma de caballos. Entonces, como líder de esta rebelión, digamos, de los trabajadores, entonces resulta que esta es una de las pocas fotografías que hay de José Fon o Facón Grande. Cuando el presidente de esa época, que era Hipólito Yrigoyen, se dio cuenta de la rebelión de los trabajadores de esta zona, se contacta con el teniente Varela y le dice al teniente Varela que por favor se apersone sobre la situación que se está presentando con los obreros de las estancias. Este teniente luego le reporta una conclusión al presidente Hipólito y determinan de que definitivamente esto hay que darle fin, pero a favor de los estancieros, de los dueños de las estancias. Y ahí es donde comienza realmente el fusilamiento de entre 300 y 1500 fusilamientos de los obreros de las estancias. Entonces aquí es donde se presta, o mejor, donde se presenta la influencia de Facón Grande como líder y que presidía toda esta cantidad de manifestaciones y revueltas de los trabajadores. Entonces comienza realmente ya el pelotón de fusilamiento para todos los huelguistas en esa época. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta gente comienza a fusilar de forma selectiva. Iban a las estancias, sacaban a los obreros y los llevaban a las afueras de la estancia donde no hubieran testigos, le daban una pala a cada uno y le daban la oportunidad de cavar su propia tumba. Ahora, el terreno donde iban a sepultar a cada obrero fusilado era un terreno pedregoso, era un terreno árido, con arena, piedras, pero las fosas eran muy poco profundas, 30, 40 centímetros. Entonces los cuerpos no quedaban tan enterrados, quedaban más bien en la superficie. Se han descubierto una serie de cadáveres, pero en vista de que estaban como tan a la superficie, luego conseguían estas latas de combustible con la cual estaba hecha la herrería. Entonces, a pesar de eso, quemaban los cuerpos, pero no lograban quemarlos del todo. Entonces, ¿qué sucedía? Los cuerpos al último quedaban casi que al descubierto. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Ya luego, después de haber exterminado entre 300 y 1500 obreros, fueron a la casa, digámoslo así, de este Facón Grande, y fue fusilado
a 400 kilómetros de acá de Gobernador Gregores. Esta es la triste historia de una serie de trabajadores que pronto requerían unas mejores condiciones de vida laboral, pero que por negligencia de pronto de los ingleses, que en esa época eran los dueños de las estancias, no les importaba mucho el trabajador. Bueno, sin embargo, eso fue en la época de 1921. Entonces, este pelotón de fusilamiento, ya que estamos hablando de ese tema, en 1920 las cosas comenzaron a ponerse bastante tensas entre el gobierno comandado por el teniente Varela y los obreros. Y ya en diciembre 21 de 1921 da comienzo a la búsqueda y al fusilamiento de todos los manifestantes, de todos los obreros manifestantes que entraron en... Bueno, resulta de que cuenta la historia que esta era la carreta de Facón Grande, y observen ustedes, ahí en esa herrería era donde se formaban los aros de estas llantas. Mira, ahí lo pueden observar ustedes perfectamente. Mire el estado de conservación de la madera, excelente. A pesar de estar en la intemperie, mire, estos eran los aros. A pesar de estar en la intemperie, realmente está en excelente estado de conservación. Pero esta carreta es enorme. Aquí lo pueden ver más o menos la altura que tiene esta carreta. Aquí era donde transportaba Facón la lana, bajaban de la cordillera hasta este lugar, hasta la herrería, y ya aquí en la herrería se la llevaban para puerto y se llevaban la lana para procesarla. Esta carreta era tirada por aproximadamente unos 8 o 10 caballos. Entonces imagínense usted el peso que llevaban estos animales en arrastrar simplemente esta mole de estructura, más la carga de lana. Entonces, claro, tenía que ser caballos supremamente poderosos para poder arrastrar esta carreta tan inmensamente grande. Bueno, aquí hay otra carreta un poco más pequeña. Bueno, vamos a hacer un pequeño recorrido por la casa histórica La Fundadora, donde nos van a contar una serie de pequeños detalles acerca de los aborígenes tehuelches y algunas antigüedades que existen en este lugar. Aquí, por ejemplo, tenemos labrado en madera un indígena con su oveja. Lugares que son realmente reviven la historia. Hola, buenos días. Soy Miriam Rivera. Estamos en la sala de la Yatel con un trabajo de pueblos originarios, básicamente un trabajo del pueblo tehuelche. Nosotros hicimos el trabajo y aparte somos parte del pueblo tehuelche. Doña Miriam, usted me estaba comentando que era aborigen tehuelche. Soy descendiente. Sí. Exacto. Listo. La cuarta generación más o menos. Perfecto. Listo. Y usted creo que nos va a mostrar algo acerca de el manejo de qué. Primero vamos a pasar por el arte rupestre que podemos encontrar en nuestra zona. En nuestros campos hay mucho trabajo rupestre, en lo que es en las rocas, tanto como en las cuevas Las Manos o estancias cercanas. En la zona del lago Cardiel también tenemos arte rupestre, ya sea pintura
o dibujos en la roca. ¿Y más o menos cuántos años puede tener este arte rupestre? Más de 5.000 años. ¿Más de 5.000 años? Sí. En Colombia también tenemos este tipo de arte rupestre. Sí, esto para nosotros, este trabajo lo han hecho los chicos de las escuelas, una representación de lo que ellos conocieron en el arte. Lo que vieron lo plasmaron acá. Chicos que trabajan con nosotros son de la Escuela 21, un secundario, y después Escuela 18, Jardín Infante también se involucra con estos temas porque es parte de nuestra historia, ¿no? Claro. De nuestro pueblo. Bueno, ¿qué me va a mostrar ahorita acerca de la...? El trabajo de Adela consistía en hacer el abrigo, lo que usaban los tehuelches, que era la capa o el cay. Cay se le llama al abrigo. El curtido y raspado de cuero. Raspaban con vidrio. Anteriormente... Esto es una escardadora. Esto es para cuando desarmábamos el colchón de lana, se trabajaba con esto. Esto se pone la lana ahí y se va haciendo así, se va trabajando y la lana se va soltando, porque la lana con la humedad es como que se apelmaza. Bueno, ahora vamos a escuchar música molida. Doña Miriam, bien pueda.